Los moluscos terrestres son un grupo con alta diversidad e importancia ecológica, ya que algunos son catalogados como especies depredadoras. A pesar del papel importante que representan dentro del ecosistema y de los patrones biogeográficos, han recibido muy poca atención. Tal es el caso del género Oxychilus, pertenece a la familia Sonitidae y cuenta con aproximadamente 20 especies, de las que destacan Oxychilus celarius y Oxychilus draparnaudi. Como otros caracoles terrestres, su distribución está relacionada con la temperatura y humedad. Son predominantemente encontrados debajo de rocas, entre el musgo o cerca de fuentes de agua o ríos. Suelen asentarse en bosques caducifolios, terrenos cultivados, invernaderos, terrenos baldíos urbanos, entre basura acumulada o entre montón de composta. Este género se distribuía originalmente en regiones de Europa, siendo documentado en literatura faunística, biogeográfica y ecológica de caracoles europeos. Sin embargo, se ha registrado su presencia en otras regiones alrededor del mundo, incluyendo el continente americano. En México, Castillo Rodríguez y Naranjo García registran a la especie Oxychilus draparnaudi en Ciudad de México. Al existir un parecido morfológico entre géneros de la familia Sonitidae, como el género Oxychilus y Nesobitria, y debido a que su determinación taxonómica se basa solamente en caracteres morfológicos, en ocasiones dicha determinación resulta ser incorrecta. Debido a esto, en el presente estudio se identificaron taxonómicamente ejemplares del género Oxychilus, combinando información molecular, atributos morfológicos y anatómicos empleados en la identificación de las especies nominales del género. Para desarrollar este trabajo se emplearon organismos de la Colección Nacional de Moluscos del Instituto de Biología UNAM y los organismos del Laboratorio de Variación Biológica y Evolución del Instituto Politécnico Nacional. Además, se realizaron colectas de los meses de junio a noviembre de 2021 y noviembre de 2022. Para la identificación genérica mediante las conchas, se empleó la clave de los géneros de moluscos terrestres mexicanos, usando caracteres congeológicos de Pfeiffer y literatura especializada. Esto tomando en cuenta atributos característicos de la concha, como lo son la coloración, forma de la concha, ornamentación y caracteres cuantitativos como el diámetro, altura y tamaño del ombligo. Se realizó la disección de organismos haciendo uso del material de disección y lupa estereoscópica. Internamente se emplearon los caracteres del aparato reproductor y de las estructuras que lo conforman, como el pene y vagina, incluyendo la forma y ornamentación. La extracción de DNA se realizó a partir del fragmento del pie musculoso del ejemplar, haciendo uso del DNC Tissue Kit, siguiendo las especificaciones del fabricante. Se amplificó un fragmento del gen citocromo oxidasa subunidad 1 usando los primers universales. Los productos de PCR fueron purificados con el GFXTM-PCR-DNA y el Gel Band Purification Kit para ser enviados al servicio de secuenciación externa de MacroGene. Las secuencias nucleotídicas del gen citocromo oxidasa subunidad 1 obtenidas fueron comparadas con las secuencias depositadas en el Banco de Genes del Centro Nacional para la Información Biotecnológica usando el algoritmo BLAST. Una vez que la identidad fue confirmada, las secuencias fueron alineadas y editadas manualmente con los programas Chromas y CView. Para el análisis bayesiano se emplearon las secuencias alineadas y el software BIST. Los árboles se generaron de forma independiente con 4 cadenas de Markov que duraron 10 millones de generaciones, remuestreando cada 10.000 estados y un burn-in del 10%. Los datos de distribución de las especies fueron obtenidos de las etiquetas colocadas en los organismos depositados en la Colección Nacional de Moluscos UNAM y de la consulta de la base de datos del GBIF. Con los registros se elaboró una tabla en Excel con los datos siguientes: especies del género Oxychilus, estado, municipio, localidad, latitud, longitud, tipo de hábitat, fecha de colecta y fuente de la que se obtuvo el registro. Se empleó Excel para procesar las coordenadas del sitio. Posteriormente, se utilizó el software DivaGIS para analizar la influencia de las variables climáticas en la distribución de las poblaciones de Oxychilus a través de 19 capas climáticas adquiridas de WorldClim Global. La evaluación estadística de variables se realizó utilizando la prueba del área bajo la curva para evaluar la confiabilidad del modelo y los resultados geográficos de la distribución.
Fueron identificadas 3 especies. La primera de ellas, Oxychilus raparnaudi, muestra una concha discoidal muy deprimida, dextral, de coloración amarillento brillante, con una superficie lisa con finas líneas de crecimiento más evidentes cerca de la sutura. Con base en las características morfológicas del aparato reproductor, se realizó la asignación taxonómica, siendo distintivo de esta especie la presencia de un ducto esbelto y torcido cubierto por una tela delgada, el cual separa el pene distal del proximal. Otra especie fue Oxychilus aliarius, que presenta una concha dextral discoidal deprimida, ligeramente convexa en la parte de arriba, con coloraciones amarillentas, marrones o verdosas. Tiene una superficie lisa con líneas de crecimiento tenues que se pronuncian en las suturas y líneas espirales onduladas muy finas. Para la asignación taxonómica, la característica distintiva de esta especie fue la presencia de un pene de longitud variable sin distinción clara entre las partes proximal y distal. La línea fronteriza entre el pene proximal y el distal está indicada externamente por una constricción ligeramente evidente. El pene proximal es más ancho al comienzo y se va reduciendo ligeramente en diámetro. Finalmente, la última especie fue Oxychilus celarius, que presenta una concha aplanada, convexa, color amarillento claro con finas líneas de crecimiento radial. En el caso del aparato reproductor, esta especie tiene un pene cilíndrico y constante en diámetro. La porción proximal es fusiforme y en la parte media suele presentar una constricción indistinta, esto entre el pene proximal y distal. Para el análisis bayesiano se emplearon 8 secuencias pertenecientes a ejemplares de la Ciudad de México, Puebla y Querétaro, mostrando altos valores de bootstrap para todas las agrupaciones, de los cuales una se asoció con la especie Oxychilus aliarius, con secuencias de ejemplares colectados en el Reino Unido y Nueva Zelanda, cuya morfología concuerda con la descripción de la especie. Las 7 restantes se asociaron con secuencias de ejemplares colectados en Francia, Canadá y Estados Unidos de Norteamérica, pertenecientes a la especie Oxychilus raparnaudi, cuya morfología también concuerda con la especie. Se obtuvo un mapa de la distribución de los organismos identificados. La predominancia de registros fue para la especie Oxychilus raparnaudi, ocupando la zona central de México, que incluye a la Ciudad de México, donde ya se tenían registros, y los estados de Querétaro, Puebla y Estado de México con nuevos registros. La distribución potencial indica una tendencia del género a ocupar las regiones del eje volcánico, Sierra Madre Oriental y Sierra Madre del Sur. En color rojo se presentan las zonas con mayor idoneidad de localizar a un organismo del género Oxychilus, concluyendo con la evidencia molecular y morfológica, soportan la presencia de 2 especies del género, mientras que Oxychilus celarius solo cuenta con evidencia morfológica, ya que la obtención de secuencias está en proceso. Asimismo, los datos de distribución sostienen la posible dispersión de estas especies en México con base a los requerimientos de temperatura y humedad.